TV Bunde Regional para El Espiral, Flandes y Melgar por el sistema de televisión de Claro. El siguiente programa es para toda la familia. TV Bunde, el canal de todos. Con mucha fe y alegría recibamos a nuestro nuevo pastor.
Hoy es un día de gozo para la iglesia que peregrina en el Espinal, pues acoge al nuevo obispo, su excelencia Monseñor Miguel Fernando González Mariño. Por ello estamos aquí reunidos en la presencia del Señor para recibirlo con alegría y para orar por su ministerio apostólico que ahora inicia, suplicando fecundidad en sus labores pastorales, en lo que corresponde a las funciones de santificar, enseñar y gobernar. Se inicia la solemne concelebración, su excelencia Monseñor Luis Mariano Montemayor, nuncio apostólico de su santidad el Papa Francisco en Colombia. Le acompaña el señor arzobispo de Ibagué y obispos que, a pesar de las restricciones y dificultades que bien conocemos, han podido estar presentes en esta fiesta de fe. Pueblo de reyes.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, amadísimos en el Señor, hoy es un día de gozo para la Iglesia particular del Espinal. Recibe y acoge a su nuevo obispo. Por ello estamos aquí reunidos en la presencia del Señor para recibirlo con alegría y orar por el ministerio apostólico que ahora inicia. De modo que, como dice bellamente la bendición solemne del ritual de la ordenación episcopal, el progreso de los fieles sea el gozo eterno de sus pastores. Rogamos al Señor para que al pastor no le falte la obediencia de su pueblo y al pueblo no le falte el cuidado de su pastor. A continuación, inicia el rito de posesión canónica del nuevo obispo de la diócesis del Espinal por parte del excelentísimo señor nuncio apostólico. Excelentísimo señor Luis Mariano Montemayor, nuncio apostólico de su santidad en Colombia. Nuestra Iglesia particular del Espinal pide a su excelencia le dé posesión canónica al excelentísimo Monseñor Miguel Fernando González Mariño como el nuevo obispo. ¿Tienen el mandato apostólico? Lo tenemos, excelencia. Pido al Padre Canciller de la Diócesis que por favor muestre las letras apostólicas al Colegio de Consultores y luego las lea para que el nuevo obispo tome posesión. Francisco, obispo de siervo de los siervos de Dios, al venerable hermano Miguel Fernando González Mariño, hasta ahora obispo titular de Boceta y auxiliar de Ibagué, destinado a la diócesis del Espinal, salud y bendición apostólica. Mientras esperamos la venida de Cristo el Señor, Rey de Reyes, y puestos al frente de la Iglesia Católica Universal, nos tenemos el cuidado de dar a cada una de las comunidades eclesiales pastores idóneos, enriquecidos con la fuerza de la gracia celestial. Y como la diócesis del Espinal, desde el traslado del venerable hermano Orlando Roa Barbosa a la arquidiócesis de Ibagué, anhela tener un nuevo obispo. Hemos puesto la atención en ti, venerable hermano, y pensamos que, habiendo cumplido bien hasta hoy la labor episcopal en la sede de Ibagué y probado tener las cualidades idóneas, las virtudes necesarias, tiene los méritos requeridos para ser puesto al frente de esa comunidad cristiana.
Por lo tanto, después de oír el parecer de la Congregación para los Obispos y en virtud de nuestra potestad apostólica, te nombramos Obispo del Espinal, con todos los derechos y obligaciones anexos a tal cargo y relacionados con el derecho canónico, con la disolución de su vínculo con la anterior sede titular y el término de tus funciones de auxiliar. Debes dar a conocer el contenido de este decreto al clero y a los fieles confiados desde ahora a tu cuidado pastoral. A todos ellos los exhortamos a que, dirigidos por ti, guarden cada vez más y con más empeño los preceptos divinos en su vida, manifestando así al mundo la presencia viva de Cristo. Con la suavísima intercesión de María, Madre de Dios y Reina de los Apóstoles, rogamos a Dios omnipotente que te colme de espíritu del amor y de la verdad para anunciar el gozo del Evangelio con tu palabra, con tus actos, a la grey que se le confía. Dado en Roma, Palacio Lateranense, el día 19 del mes de diciembre del año del Señor 2020, octavo de nuestro pontificado, Francisco Papa. Todos demos gracias a Dios. Hace un momento se ha dado lectura al texto de la bula que proclama públicamente el nombramiento de Monseñor Miguel Fernando González Mariño como obispo de la diócesis de El Espinal. En primer lugar, permítanme presentar un caluroso saludo en nombre del Papa Francisco a todos los asistentes a esta ceremonia de toma de posesión, ya sea de manera presencial como por los medios de comunicación. Querido Monseñor Miguel Fernando, el Santo Padre le ha pedido que sea el pastor de esta circunscripción eclesiástica relativamente joven, dotada de una extensión considerable, que comprende 23 municipios del suroriente del departamento de Tolima. Los habitantes del territorio diocesano, en buena parte campesinos, sufren los problemas comunes de las zonas rurales del país. Débil presencia de las instituciones del Estado y carencia de las condiciones mínimas necesarias para que un ciudadano viva dignamente. La falta de subsidios para los agricultores, junto con la escasa inversión social y el mal estado de las vías secundarias en la zona montañosa, han dificultado el progreso de los medianos y pequeños agricultores. Un número significativo de los habitantes originarios del Valle Magdalena, los antiguos pijaos, sobreviven al resguardo indígena que les pertenece en condiciones de verdadera pobreza. La ubicación estratégica del departamento
lo convierte en un paso obligado desde la Amazonía hacia el centro y el nororiente del país, transformándolo en uno de los escenarios del conflicto armado, con los insidiosos fenómenos correlativos de presencia de grupos al margen de la ley, tráfico de droga, desplazamientos de campesinos, reclutamiento de menores y violaciones de los derechos humanos. Algunas de las veredas, corregimientos y municipios del departamento sufren un pesado legado de muerte y destrucción. En 4 de los municipios de la diócesis hay una relevante actividad turística que supone una importante fuente de trabajo, aunque también trae consigo graves problemas de drogadicción, prostitución y delincuencia juvenil. Los desplazamientos de inmigrantes venezolanos impactan fuertemente en las zonas urbanas y en las zonas rurales, aumentando la mendicidad y el empleo ilegal. En estas condiciones, señor obispo, se vuelve prioritario trabajar incansablemente por un empeño sincero de la comunidad diocesana en la recuperación del tejido social y la reconciliación de los habitantes, ayudando a cerrar heridas históricas, a recomponer las fracturas sociales y a transformar de raíz las costumbres violentas que por tantos años han dominado en estos territorios. En particular, el Santo Padre le pide, querido Monseñor Miguel Fernández, que brinde una acogida fraterna y generosa a todos, sin discriminación de personas, y especialmente a los pobres, a las comunidades indígenas y a los campesinos que tanto abundan en esta diócesis del Espinal. En sus inicios, el territorio de la jurisdicción eclesiástica contaba con 31 sacerdotes, distribuidos en 23 parroquias. Hoy, como prueba del empeño evangelizador de su clero y de sus laicos, la diócesis del Espinal cuenta con 8 vicarías foráneas, 59 parroquias, 2 centros de culto, atendidos por un total de 97 sacerdotes diocesanos y 4 sacerdotes religiosos. Aunque no faltan dificultades e incoherencias propias de la condición humana, el presbiterio diocesano se esfuerza por perseverar fielmente en la formación permanente y en el servicio pastoral de los fieles. Sin embargo, se hace necesario, señor obispo, suscitar iniciativas que permitan fortalecer la unidad del clero y promover el trabajo en equipo de los sacerdotes. La creación y el desarrollo del Seminario Mayor La Providencia, verdadera joya de la vida diocesana, ha fortalecido sin duda la identidad y la unidad del presbiterio. Durante sus 5 lustros de existencia, más de 40 seminaristas formados en su seno han recibido el sacramento del orden.
En la actualidad, el seminario diocesano acoge a 25 seminaristas. Sin embargo, Monseñor Miguel Fernando, sigue siendo necesario priorizar la promoción vocacional al sacerdocio ministerial en todos los ámbitos de la vida diocesana, vinculando todas las fuerzas vivas de la diócesis. Asimismo, se debe dar mayor consistencia al equipo de formadores y fortalecer la preparación de los candidatos al sacerdocio. Hacen presencia en la diócesis 7 institutos de vida consagrada femeninos, con un total de 31 miembros. Los institutos religiosos masculinos son 2, con un total de 8 miembros. Los religiosos y religiosas viven en fidelidad al carisma propio de cada comunidad, ayudando a que la pastoral diocesana cumpla de forma más expedita con el anuncio del Evangelio. Los fieles laicos, en un número aproximado de 660.000, se caracterizan por una religiosidad marcada por una fuerte piedad popular que se expresa a través de procesiones, festivales folclóricos y culturales, peregrinaciones y vigilias de oración. La devoción mariana, en particular, tiene fervorosas manifestaciones tanto en el Santuario Nacional de Nuestra Señora del Carmen de Apicalá, como en el Santuario Diocesano de Nuestra Señora de la Candelaria y del Amparo. Ha crecido notablemente la participación de los fieles y de sus movimientos apostólicos en las diversas comunidades de nueva evangelización y en las diferentes actividades de la vida parroquial. Para su adecuada formación y su acompañamiento espiritual, se ha constituido una escuela de formación, el Instituto de Teología y Pastoral Juan Pablo II. Las dolorosas consecuencias del conflicto armado y las crisis de valores que afecta a nuestra sociedad contemporánea fragiliza el tejido familiar, debilitando la transmisión de los valores religiosos que son necesarios para sostener la vida de la comunidad. Y el sostén de la realidad familiar exigen una sapiente acción pastoral que sepa enfrentar con eficacia los problemas reales que afectan a nuestros fieles. El Secretariado de Pastoral Social se esfuerza por enfrentar los problemas concretos que afectan los derechos de la persona y la justicia social en la región, tales como la violencia criminal, la drogadicción, la violencia intrafamiliar, el desempleo, el alto número de personas con necesidades básicas insatisfechas, el impacto ambiental derivado de la ejecución de proyectos de minería.
Es necesario, señor obispo, sostener y promover aún más las iniciativas pastorales dedicadas a las poblaciones de campesinos e indígenas, renovando el glorioso empeño diocesano en la promoción del campesinado a través de las llamadas escuelas radiofónicas. Monseñor Miguel Fernando, usted asume la dirección y animación de esta iglesia particular en un momento de incertidumbre frente al futuro. La pandemia generada por el COVID-19 exige de la tarea evangelizadora de la Iglesia respuestas nuevas y creativas para poder responder con altura evangélica a los retos del momento. Hago votos para que la diócesis del Espinal, puesta a su cuidado pastoral, experimente la cercanía maternal de Nuestra Señora del Rosario, bajo cuya protección ha sido puesta la comunidad diocesana. Que María, Madre de Jesús y Madre de la Iglesia, lo sostenga en la tarea de construir una iglesia particular conforme a la voluntad del Señor. Que así sea. Venerado hermano, Monseñor Miguel Fernando González Marín, en nombre del Papa Francisco y para gloria de Dios, procederemos ahora a darte posesión en tu cátedra y entregarte el báculo pastoral para que apacientes la iglesia que el Señor te confía. En este momento, el nuevo obispo de la diócesis del Espinal recibirá el saludo de sus hermanos en el episcopado, enseguida la manifestación de obediencia y reverencia de su nuevo clero, el saludo de las religiosas, seminaristas y fieles laicos, como también de algunos miembros de las autoridades civiles y militares. Los mandó
Dios, que en cada una de las iglesias que peregrinan en el mundo manifiestas a la Iglesia una, santa, católica y apostólica, concede benigno a tu Grey permanecer tan unida a su pastor y por la Eucaristía y el Evangelio ser congregada en el Espíritu Santo, de tal manera que pueda representar dignamente la universalidad de tu pueblo y llegar a ser en el mundo signo de instrumento de la presencia de Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. La palabra de Dios es viva y eficaz, que conduce al conocimiento de la verdad y caridad de Jesucristo el Señor. Abramos nuestro corazón para entender el mensaje de salvación y anunciarlo con nuestro testimonio. Hermanos, os exhorto pues, yo, preso por el Señor, a que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportados unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza que habéis sido llamados, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el recto ordenamiento de los santos en orden a las funciones del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado del hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo, para que no seamos ya niños, llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce engañosamente al error. Por el contrario, viviendo la verdad con caridad, crezcamos por medio de todo en aquel que es la cabeza, Cristo, por quien todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión por medio de toda clase de junturas que lleva la nutrición según la actividad propia de cada una de las partes, realizada así el crecimiento del cuerpo para su edificación en el amor. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Tú no quieres sacrificio ni ofrenda, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo, aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo los he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las gentes, bautizándolas, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Queridos hermanos, con estas palabras de Jesús concluye San Mateo su Evangelio. En Galilea, los 11 discípulos le adoran y algunos de los que habían dudado hasta entonces creen definitivamente en su resurrección. La Iglesia, representada aquí por los apóstoles, recibe la misión que Jesús recibió del Padre: salvar a todos los hombres, y esto mediante la predicación y los sacramentos, tarea que durará hasta el final de los tiempos, como el mismo Señor lo prometió. Para que esta tarea pueda dar frutos, Él nos da su gracia y su continua presencia entre nosotros, tal como nos lo dijo. La Iglesia ha sido querida por Cristo para permanecer en el mundo hasta el final de los tiempos. Permanecerá como un signo a la vez opaco y luminoso, signo de su partida, pero también de su permanencia, como bien escribió San Pablo VI. Opaco porque es el mismo pueblo conformado por los bautizados que están en medio del mundo con sus luchas y alegrías, pero luminoso porque es y será siempre el gran signo de esperanza para todos, ya que la Iglesia es la encargada de anunciar a la humanidad de todos los tiempos y lugares que cada persona existe por amor de Dios y su destino es la eterna felicidad en ese amor divino. Enviada y evangelizada, la Iglesia envía también a los nuevos evangelizadores de
de cada generación, de una generación a otra, y pone en sus manos los sacramentos y en su boca la palabra que salva, y les manda a predicar con su testimonio, y no a sí mismos, ni sus ideas personales, sino un evangelio del que ni ellos ni la Iglesia son dueños ni propietarios absolutos, sino ministros que han de transmitirlos con toda fidelidad. La Iglesia es entonces el gran signo de esperanza en medio de un mundo, en medio de este mundo, y el obispo, en medio de su rebaño, es el ministro de esa esperanza sobrenatural que proviene del corazón de Dios y a Él nos conduce. Por eso, nuestra esperanza cristiana nos invita a confiar en Dios, que nos ama incondicionalmente sin nosotros merecerlo, a confiar en sus planes y su providencia, pero igualmente a confiar en el hombre que ha sido creado y capacitado para hacer el bien. Presento mi cordial saludo al señor Nuncio Apostólico, Monseñor Luis Mariano Montemayor, al señor Arzobispo de Ibagué, Monseñor Orlando Roa Barbosa, de quien soy su indigno sucesor en esta Cátedra del Espinal, a Monseñor Jaime Muñoz Pedrosa, Obispo de Girardot y hasta hoy Administrador Apostólico del Espinal, a Monseñor Froilán Casas Ortiz, Obispo de Neiva, a Monseñor José Luis Henao, Obispo de Libanonda, a Monseñor Juan Carlos Barreto, Obispo de Quibdó, quienes a pesar de las restricciones y dificultades propias de estos días han podido desplazarse para celebrar juntos este momento importante para la diócesis del Espinal. Mi saludo cordial y afectuoso al señor alcalde del Espinal, quien desde ayer de una manera tan generosa ha encabezado la acogida que el pueblo fiel del Espinal me ha dado, y a todas las autoridades de policía, a todas las autoridades civiles, religiosos, laicos y fieles todos, que nos acompañan en esta celebración, tanto físicamente aquí en la Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora del Rosario, como los que se unen a la transmisión a través de los diversos medios de comunicación audiovisual. Es un honor y una gran alegría poder dirigirme en este momento por primera vez como padre y pastor al amado pueblo de Dios que peregrina en esta iglesia particular del Espinal, conformado por casi 700.000 habitantes, de los cuales la gran mayoría son católicos, dispersos por estos 14.000 kilómetros cuadrados del sur y oriente de la hermosa tierra tolimense, y que son atendidos por 97 sacerdotes distribuidos en 61 parroquias, entre parroquias y futuras parroquias. Esto me llena de emoción y gozo, y asumo esta grandiosa tarea con un doble sentimiento, como le escribí al Santo Padre al aceptar mi nombramiento, diciéndole que por una parte, con el temor que causa reconocer el valor infinito del rebaño que se me coloca bajo mi cuidado, y la consiguiente responsabilidad que como pastor me exige el procurar la salvación de cada alma, pero por otra parte con la confianza de que la gracia de Dios ha de acompañarme para que el trabajo humano no sea estéril y pueda producir los frutos que el Señor espera de esta misión que cumplo en total obediencia y con profunda devoción filial al sucesor de San Pedro. Tomo posesión de la diócesis del Espinal, como bien lo dijo el señor Nuncio al comienzo de esta celebración, en un momento histórico nada fácil, marcado profundamente por las consecuencias de la pandemia que invade el mundo. Son evidentes y bien conocidos los efectos sociales, económicos, mentales y por supuesto espirituales de personas, familias y comunidades que este fenómeno absolutamente imprescindible, impredecible e inesperado ha causado. En primer lugar, exigirá que nuestros encuentros diocesanos, comunitarios, sean estratégicamente programados y tal vez multiplicados en pequeños grupos, según lo permita la prudencia y las normas de las autoridades sanitarias. Mi cercanía física al rebaño que me ha sido confiado puede que se dificulte en un principio,
pero buscaremos temporalmente afianzarnos en los medios alternativos de comunicación virtual, como ya de hecho lo hemos comenzado a realizar. De todas maneras, aquí apunto y agradezco a todo el pueblo fiel que en la tarde y noche de ayer salieron a sus calles y se acercaron a sus parroquias a dar ese sentido y muy expresivo saludo de bienvenida. Les agradezco mucho. Para vivir y actuar como Iglesia, estamos llamados a predicar con el ejemplo, en primer lugar, la unidad, la caridad y la generosidad, comenzando, como es lógico, por el propio presbiterio. Los sacerdotes, primeros colaboradores del obispo en la evangelización de la diócesis, están llamados a ser modelo de unidad en la diversidad de los carismas y dones. La unidad, no como estrategia humana, sino como principio esencial de nuestro ser de Iglesia. Que todos sean uno para que el mundo crea, pidió Jesús a sus apóstoles en la última cena. Estamos llamados a afianzar y perfeccionar en estos momentos con mayor urgencia nuestra generosidad para atender a los más necesitados, acompañar, compartir, servir, ayudar. Deben ser nuestro distintivo para poder evangelizar con eficacia a nuestro pueblo siempre hambriento del amor de Dios, siguiendo por supuesto la metodología de Jesús, que primero alimentó las almas y solo después repartió los panes a los hambrientos. Combatir la indiferencia y el egoísmo, aprender a tratarnos como verdaderos hermanos que se preocupan con caridad eficaz unos por otros, son las verdaderas vacunas contra esta pandemia. No pensemos ya en retornar a la anterior normalidad como algunos esperan, porque muchas cosas ya han cambiado. Se ha evidenciado nuestra vulnerabilidad y la ineficacia de estructuras y de muchas cosas que venían mal y que hay que corregir. Tampoco podemos acostumbrarnos a una nueva normalidad, como otros plantean, que implicaría convivir no solo con el virus, sino también con los males que a diversas escalas nos han venido agobiando de tiempo atrás. Más bien, debemos ser conscientes de que esta dura situación que Dios ha permitido y que no es castigo, sino una oportunidad para nuestro bien, del cual hemos de salir mejores, y que todo lo que sucede hace parte de la infalible y amorosa pedagogía divina. Esperamos y confiamos que para cuando termine la pandemia, Dios haya hecho mucho bien y que nosotros le hayamos sabido colaborar con nuestra fidelidad. La divina providencia es perfecta y, como asegura San Pablo, para los que aman a Dios todo les sirve para el bien. Así que no nos extrañe que Jesús nos diga como a Pedro: lo que yo hago ahora no lo entiendes, pero lo entenderás más tarde. No nos corresponde entenderlo todo, sino confiar y colaborar con imaginación y creatividad, sin asumir una actitud pasiva ni resignada. No quedarnos en la poltrona o mirando desde el balcón, como suele decir el Papa Francisco. El Señor nos pide disponibilidad y confianza, fe, actitud de apóstoles, tener creatividad en el amor, en otra de las expresiones del Santo Padre. El sur del Tolima, como lo recordaba también el señor Nuncio, tiene el triste estigma de ser cuna de la guerrilla en Colombia. Eso no quiere decir que un destino fatal nos haya marcado con el sino de la violencia. Me consta, con muchos casos concretos, que ya ha sido bastante el sufrimiento de cientos de familias inocentes. Por eso, convencidos de que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, estamos llamados a ser constructores, o mejor, artesanos de la paz, ya que se requiere trabajo, laboriosidad, paciencia y dedicación para obtenerla. La población indígena, Collaima, Natagaima, perteneciente a la cultura Pijao, que habita en nuestra región tolimense, son también hermanos nuestros, hijos del mismo Padre que nos creó. Somos fratelli tutti, todos hermanos.
y por tanto ellos merecen conocer el amor que Dios les tiene a través fundamentalmente del trato que reciban de nuestra parte. Es por eso tan indignante en una sociedad cristiana como la nuestra que se les manipule o maltrate por intereses económicos, ideológicos o políticos. Estamos hablando de la paz y aunque parezca absurdo, uno de los gritos que en estos tiempos más fuertemente debe pronunciar la Iglesia Católica es en favor de la cultura de la vida, cosa que una sociedad sana, por simple sentido común, debería proteger y garantizar. No hay ninguna duda de que la más agresiva violencia intrafamiliar es el aborto. Alguien decía con razón que el aborto es la violación más grave en las entrañas de la mujer. El aborto hace que los padres maten a sus hijos, así como la eutanasia hace que los hijos maten a sus padres. ¡Qué barbaridad! Ya no es la lucha de clases sociales o grupos políticos que generó una etapa absurda de sangrienta violencia en nuestra historia, sino una más refinada y diabólica que enfrenta una generación contra la otra en una mentalidad de egoísmo e intolerancia extremos. El anuncio del Evangelio de la paz y de la vida sigue siendo hoy muy urgente. Necesitamos, por tanto, familias unidas y en paz, fundadas en la fe, consagradas por el sacramento del matrimonio, hogares luminosos y alegres, donde se respire respeto y cariño, donde los niños aprendan no solamente a hablar, sino a ser escuchados y tenidos en cuenta, donde luzcan las virtudes al ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret. Por eso celebraremos este año, Dios mediante, a partir del 19 de marzo, el año de la familia que el Santo Padre nos ha indicado. Nunca habrá paz en un país cuyas leyes promuevan la muerte de los miembros más frágiles de nuestras familias, como ya dijimos, o donde haya estructuras sociales que promuevan la degradación de la persona. Por eso debemos esforzarnos para que nuestros jóvenes, que no son el futuro de la Iglesia, sino el presente, porque ya están haciendo parte activa de ella, se sientan bienvenidos a este mundo, acogidos por sus padres, acompañados y guiados por la Iglesia. Esta tarea con los jóvenes es de vital importancia, más aún sabiendo cuántos peligros los acechan, incluso dentro de las propias instituciones educativas. Rogamos al Estado, a las autoridades y por supuesto a las familias velar para que nuestros jóvenes crezcan en ambientes sanos, libres de venenos tanto químicos como las drogas, como ideológicos, en las ideologías que hoy se enseñan en los planes de educación y que atentan contra los fundamentos de la naturaleza humana y destrozan las vidas. Sin pretender hacer un recuento exhaustivo de la tarea que tenemos por delante, porque no es el momento, y además, repito una vez más, el señor Nuncio nos ha iluminado bastante al respecto, sí quiero hacer referencia a otra realidad evidente. Bien sabemos que la economía de la región es marcadamente agrícola y que afortunadamente durante la pandemia este sector de la producción se ha mantenido sólido, garantizándole estabilidad a gran parte de nuestras comunidades. Sin olvidar pues lo que el señor Nuncio bien apuntaba sobre pues la falta de apoyo a los agricultores, sobre todo medianos y pequeños. Pero quería hacer referencia a este tema porque a pesar de que pues existe esa estabilidad, por razones obvias y a causa de las restricciones y el distanciamiento social, la presencia física de nuestros fieles en los templos se ha reducido y los ingresos económicos de nuestras parroquias se han disminuido. La Iglesia diocesana se ve abocada a enfrentar una época de reducción de recursos que nos exige austeridad en el manejo de los bienes materiales y de esfuerzo por mantener una economía estable como gracias a Dios se ha venido manejando. De manera que la tarea evangelizadora no se vea en ningún momento detenida, sino por el contrario, con la ayuda divina, se pueda fortalecer la evangelización y que además pueda ir decididamente acompañada
por una actividad de pastoral social fuerte y activa, como ayer en una jornada con el delegado del gobierno para el tema de la paz. Tuvimos ya oportunidad con el padre encargado de la pastoral social de tener un encuentro y tenemos pues ya proyectos e ideas para trabajarle y fortalecer la estructura de la pastoral social diocesana. Continuaremos además con ánimo renovado por los caminos del plan pastoral que ya va en el tercero de sus 9 años, teniendo como